Muy buenas días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del día en que nos estén recibiendo. Sean ustedes bendecidos en este maravilloso Shabbat. Soy el pastor Gabriel Galán de Ministerios Raíces de la Fe aquí en el Metroplex, Texas. Y como siempre les digo, gozoso, privilegiado de poder levantarnos. Y vamos a estar utilizando algunas veces ese término, elevarnos, presentarnos al Eterno de esta manera, llevando su Torah, compartiendo su palabra, rellenando nuestro espíritu, saturándonos de su sabiduría, de la luz y de la lumbrera que existe dentro de su Torah. Árbol de vida para todo aquel que la recibe. Y nuevamente les repito, muy gozoso de estar con ustedes en este Shabbat. Tenemos una hermosa parashá que compartir en este día. Y sin más preámbulos, vamos a apagar un poquito el sonido del teléfono para que no nos estorbe. Y comenzaremos inmediatamente. Gracias le damos al Eterno por permitirnos llegar hasta todos ustedes y que ustedes también nos honren con estar presentes y al mismo tiempo estudiar con nosotros. Recuerden, si alguna persona cree saberlo todo, cuestiónese, porque realmente no lo hemos aprendido todo muy bien, no lo hemos entendido todo por completo. Y si entre más humildes nos presentamos, más sabiduría recibimos. Creo que eso es un trasfondo dentro de lo que nos enseña la palabra de nuestro Padre Celestial, de que aquel que se humilla será levantado, será exaltado, pero aquel que se exalta será disminuido. Y en ese preámbulo nosotros creemos de que hay mucha sabiduría, porque nuestra sabiduría no es de hombre, viene de lo alto, viene desde el trono, las instrucciones del Eterno. Dios me lo bendiga, hacia adelante ahora. Vamos a la siguiente diapositiva. Estamos estudiando la parashá Behalotha, Behalotha, y qué significa como subtítulo, como subtítulo hemos puesto, ¿qué es elevarnos? ¿Qué es elevarnos? Esta es la conquista que nosotros estamos procurando en este momento. Esta es nuestra conquista de hoy en el estudio de la parashá de esta semana, Behalotha o Behalotha, como usted la quiera pronunciar. Esto está en Torah, números 8:1 al 12:15, profeta Zacarías 2:13, 4:7 y pacto renovado Mateo 14:14 al 21. Y obviamente, como siempre lo explico, vamos a estar añadiendo algunas otras escrituras. Esto es lo que está establecido. Normalmente esto es como un esqueleto, pero siempre estamos rellenando con otras escrituras para el engrandecimiento de nuestro entendimiento en los caminos del Eterno. Y ahora seguimos, vamos a hacer la oración desde un comienzo y todos juntos con mucha devoción, sabiendo que nuestra sabiduría viene de lo alto. Leemos la oración Barehu et Adonai Hamebogá, Baruch Adonai Hamebogá leolam vaed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Bendecido es Yahweh, bendito sea Él. Bendito es Adonai, por siempre será. Bendito eres, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de la Torah. Te bendecimos, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has decretado involucrarnos en el estudio de la Torah. Y vamos a hacer un resumen. Voy a tratar de ir rápido, ¿ok?
Resumen de la Parasha Bejalotja, no sé por qué estoy teniendo problemas pronunciando esto, Bejalotja. Esta es la sidra número 36 de la Torah. Es en el, mejor dicho, en el cuarto libro, no sé por qué puse 3, a veces cometemos errores, me dispensan. Cuarto Sefer, que es Bamidbar, entre los versículos del 8:1 al 12:16, como dijimos, y pues, continuamos adelante. En el capítulo 8, el Perej 8, se enseña a Aarón el procedimiento de elevar, es decir, ofrecer, encender las luces de la menorá en el Mikdash santuario. Entendamos, todo lo que se hace dentro del santuario automáticamente es un procedimiento legal, completamente dentro de la santidad. Y si todos esos procedimientos son parte de la adoración, todo lo que se hace en el santuario tiene que ser de materia elevada, de elementos de ofrecimiento, como activación de ofrendas, y que no necesariamente se puede tomar como ofrenda todo lo que es ofrendado en el altar, pero todo lo que se hace es consagrado. Todo lo que estamos haciendo, en el caso de los sacerdotes, ¿verdad? No nosotros, pero en el caso de los sacerdotes, todo lo que ellos están haciendo es una misión santa. Es con un carácter de ofrecimiento, de elevárselo, de presentárselo al Señor. Moshe consagra a los hijos de Leví para servir en el Mishkan. Por el becerro de oro, los primogénitos de Israel neutralizaron su derecho para oficiar en las labores sacras. Ese era el plan de Hashem. Por eso el Eterno selecciona para sí a la tribu descendiente de Leví. Los leviín o los levitas fueron seleccionados entre las edades de 20 a 50 años, pero deben prepararse durante 5 años antes de comenzar a trabajar en el Mishkan. Es decir, hay un proceso de maduración y de entendimiento en cuestión de aprendizaje para que ellos también sepan cómo o mastericen el comportamiento, la conducta de cómo llevar las cosas dentro del santuario. Vamos hacia adelante. Perej número 9, es decir, capítulo 9. Después de un año desde su Letziat Misraim, diga conmigo Letziat Misraim, vuélvame a ver acá. Eso es redención de Egipto. Si me puede volver acá. ¿Qué? Redención de Egipto, hermanos. No lo tomemos fácil. Redención significa libertad. Es haber pagado el precio. Eran esclavos y ahora salen. Eso es importante que nosotros entendamos. Yo sé de que eso lo sabemos, lo estudiamos todos los años, pero cada año es necesario que renovemos el comprendimiento, el discernimiento de lo que eso significa en nuestra vida. No lo que nosotros comprendemos intelectualmente, pero lo que significa en nuestra vida y el giro y el efecto completo que eso tomó en relación a toda nuestra familia, a tus hijos, a tu esposa. ¿Ve? Entonces, Hashem estipula instrucciones sobre el Corbán Pesach, el Cordero de la Pascua, o la ofrenda quemada que acerca. Algunos israelitas, debido a impurezas o por tocar cadáveres, no podían ofrecer el corbán en su fecha correspondiente. Adonai escucha el reclamo por medio de Moshe y extiende una enmienda. El Pesach Sheni es creado. ¿Qué significa Pesach Sheni? Es un segundo Pesach, una segunda oportunidad, exactamente un mes después, dando una segunda oportunidad de cumplir el mandamiento. Qué hermoso y qué lindo que es nuestro Dios, que escucha nuestras necesidades y está dispuesto a hacer enmiendas. En el caso de estos hombres que estaban trabajando, no era porque estaban haciendo cualquier cosa o estaban fuera del campamento haciendo algún trabajo o estaban trabajando, sepultando muertos, y entonces esto era un impedimento para ellos y Dios les permite hacer abre oportunidades para que ellos puedan presentar su ofrenda. La nube que flota o se levanta del Ogel
Ogel o tienda de Mishkan será la señal de cuando el pueblo debe viajar o debe de acampar. Próxima diapositiva. En el Parej capítulo 10, Parej 10, Hashem ordena los procedimientos para notificar al pueblo, a los líderes, en referencia a las actividades. Estos son convocados con el sonido de 2 trompetas de plata que son mandadas a manufacturar. Las trompetas también sirven para anunciar viajes, guerras, calamidades y fiestas. Se especifica el orden en que las marchas deben de marchar las tribus. Moshe respeta y admira a su suegro, Jobeb ben Ruel o Jitro, por lo cual le pide que se una a los hijos de Israel en sus travesías y conquista de la tierra prometida. Pero aquel, es decir, Jitro, declina la invitación y retorna a su patria Midian. Parej 11 o capítulo 11. Hay gente murmurando malignamente acerca de Hashem. Y Dios los castiga con un fuego que los calcina. Se desatan protestas de parte de la gente de las naciones que se juntaron a los hijos de Israel en su travesía. Estos son gente de otras naciones que, estando en el momento que Dios está liberando al pueblo de Egipto, se unen a ellos porque se dan cuenta que este es el verdadero Dios. No hay ningún otro Dios que se manifieste físicamente en la tierra. Este es el único Dios y se unen al pueblo. Y ahora se están quejando. Son los que están, como quien dice, levantando las quejas. Son los alborotadores. Se quejaron del maná y exigían comer carne. Demandan insolente al que se añade gran parte del pueblo. ¿Ves? Unas personas siguen a otras cuando hay protesta. Moshe está enardecido y se aqueja ante Hashem que él solo no puede con este pueblo. Adonai instruye a Moshe a que seleccione 70 ancianos que conformarán el primer Sanedrín. Es decir, el primer grupo de concejales, ayudándole al líder y al pueblo. El consejo de los ancianos comienza a profetizar cuando la presencia de Hashem aparece en el tabernáculo. 2 de los ancianos profetizan estando en el campamento. Josué siente que esto es algo incorrecto porque, en otras palabras, están profetizando sin haber sido autorizados por el líder, que es Moshe. En este momento pues están aprendiendo estructuras, están aprendiendo qué es lo que es correcto, y obviamente él piensa, están usurpando la autoridad de Moshe, que es el profeta, es el líder. Pero Moshe está agradado de que otros también tengan el don de la profecía. Dios provee codornices si hay tanta carne en el pueblo, que el pueblo o algunos elementos del pueblo se enferman y algunos mueren a causa de su glotonería. Eso fue a causa de que pidieron, exigieron y prácticamente pues tenían una lujuria, dicen algunas traducciones, por comer, y terminaron con indigestión que les causó la muerte. Parej o capítulo 12. Miriam murmura con Aarón acerca de la esposa de Moshe, así como de las cualidades del profeta de este. Ahora, debemos de aclarar, hay una discusión en los eruditos y también en la ortodoxia rabínica de que sobre esta situación. Algunos están a favor de que los dos estaban hablando, pero la escritura bien claramente dice de que, ¿verdad? Miriam es la que aproxima a Aarón. Otros eruditos están de acuerdo de que Aarón simplemente escuchó, posiblemente movió su cabeza, posiblemente no dijo nada, lo que significa no necesariamente que él estaba de acuerdo, pero él debió haber protestado en contra de la acción de su hermana y debió haberla corregido. Entonces, Hashem castiga a Miriam con Zaraat por haber murmurado, y esta es la cuestión, ¿por qué no a Aarón? Porque algunos dicen que quizás que porque Aarón tenía la posición que él tenía, pero realmente eso no lo hace a él mejor que nadie o en una situación que él tiene una salvoconducto, por decirlo de esa manera, si él comete una falta, porque todos ante Hashem tenemos que dar cuenta. Dios no hace excepción de personas. Entonces, y aclara
que no hay otro profeta de la talla de Moshe. Este reza por ella, ¿verdad? El mismo Moshe es el que intercede, ora por su hermana y es sanada. Y el pueblo no viaja mientras aguardan su curación fuera del campamento. Es interesante que en el Humash, uno de los Humashim, uno de los comentarios judíos, dice de que realmente ella fue sanada inmediatamente, pero que el castigo lo tenía que cumplir. Por eso es que Dios hace la referencia. Si su padre le hubiera escupido la cara, que eso es, se entiende que en aquellos tiempos, cuando un padre se avergonzaba o tenía algo que reclamarle por alguna mala crianza de una hija, le escupía la cara o a un hijo, entonces era simbólico de vergüenza y esa persona tenía que cumplir pues su castigo. En este caso le tocó a ella salir. Lo otro que algunos comentan, y creo que tiene sentido, a mí me hace mucho sentido, es más, creo que eso tiene que ver una conexión acá cuando Yeshua echa saliva y sana a la persona de sus ojos, verdad, de que en este caso cuando utiliza Yahweh esa referencia, está hablando de que aunque ella él está sanando, o sea, él la sana, pero tiene ella que cumplir con su castigo. Como vemos que Yeshua, ¿verdad?, le pone la saliva con el barro en los ojos a la persona que no podía ver. Entonces él empezó a ver, pero no miraba muy bien todavía. Entonces tuvo que ir a un estanque, ¿verdad?, a lavarse la cara. Es decir, ahí implica que él tenía que salir y tal vez hacer un poquito más de conciencia que a razón de que él sufrió la pérdida de su vista. Entonces, vamos ahora a ir agudizando el énfasis de la enseñanza. Y quiero que me tengan paciencia, hermanos, porque tenemos bastante material que compartir y ojalá sea de beneficio y de edificación para todos nosotros, porque cada vez que nosotros estudiamos y presentamos materiales para todos nosotros, incluyéndome a mí, yo aprendo muchas cosas y a veces en el proceso de enseñar aprendemos aún más y vemos cosas que no mirábamos antes cuando hicimos el estudio. Juan 1:5 dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no le vencieron. Para poder ofrendar algo al Eterno, nosotros tenemos que estar aproximándonos a la luz. Tenemos que estar procurando acercarnos a la luz. Porque entre más procuramos hacer obras que reflejen la voluntad del Eterno, nosotros estamos venciendo la tiniebla. Entonces, para poder acercarnos al templo, al santuario, para poder acercarnos a la presencia de nuestro Padre Celestial, que ahora lo hacemos en Yeshua, a través de su intervención, ¿okay?, en nuestra vida hacia el Eterno. Entonces tenemos que hacerlo estando lo más ritualmente limpio. Y cuando digo ritualmente no me refiero a algo raro, me estoy refiriendo a que una persona que se siente con convicción que ha hecho algo mal, pues a veces no se siente lo suficientemente cercana al Eterno, y eso es algo normal. Eso no es que lo aprendimos en la escuela, eso no es que algo se nos inculcó, es automático que nuestro espíritu nos dicta, has hecho una falta. Entonces, vuelvo y repito, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Y entre más nosotros hacemos estas obras, nos acercamos al Eterno. Después dice Juan 8:12, cuando Yeshua volvió a hablar a la gente, dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Vuélvame a ver acá, hermano. El que me sigue. Usted está siguiendo a Yeshua. Estamos siguiendo al Eterno, hermanos. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjese bien, que andar en tinieblas no es necesariamente que andemos en oscuridad todo el tiempo, porque mucha gente anda de día y anda en acciones que completamente reflejan obras del infierno. Entonces, andar extraviado y andar en oscuridad no solamente es dependiente de oscuridad o cuánta luz haya, sino que también las acciones, ¿verdad?,
las sanciones, la manera interna de esa persona pensar, aunque por fuera pueda estar vestida de luz, puede ser que por dentro tenga oscuridad. Entonces, el que le sigue jamás va a estar en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 20, 17, 18 dice, Yeshua le dijo, Miriam, volviéndose a ella, le dijo, ella, Raboni, que quiere decir maestro. Yeshua le dijo, no me toques o no me retengas. Esa sería más literalmente la traducción. Porque aún no he elevado, aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo, nuevamente ahí, subo a mi Padre, me elevo a mi Padre, voy a la presencia de mi Padre, que implica elevar. No solamente desde el punto de vista que va al cielo, que va para arriba, pero que asciende es a la presencia del Eterno, que es el nivel más alto en el universo de Kadushá, de santidad. Entonces, dice, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. No solo mío, pero es nuestro Padre. Porque es vuestro Padre, es nuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué lindo que es Yeshua, que nos recuerda que Dios no es un Dios individual de ninguna persona. No le pertenece en carácter a ninguna persona, es de todos nosotros, porque Él nos hizo su pueblo y Él es ahora nuestro Dios. Fue entonces, es decir, Él nos adoptó. Fue entonces Miriam Magdala o María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que lo que Él le había dicho estas cosas. Okay, entonces seguimos adelante. Vamos a hacer una explicación acá. Vamos hacia el camino, vamos explorando qué es elevarnos. ¿Qué significa esto de ser elevados? Literalmente, Rabboni significa mi gran maestro. Como un título muy parecido al de Rabán, el cual era conferido nada más a las cabezas de los líderes de las academias o yeshivot centrales en la antigüedad, también a la gente del Sanedrín. Vuelvan a ver aquí, hermano, mientras les estoy confiriendo esta información. En el JPS del Nuevo Testamento, el comentario, o mejor dicho, el comentario judío del Nuevo Testamento por el doctor David Eichster dice lo siguiente: Gamaliel primero, citado en Hechos de los Apóstoles 5, 34 y 39, es escogido en la historia judía como un rabán o el rabán Gamaliel. Aparentemente el término se usaba más abiertamente en conversaciones informales. A veces de cariño tú no le podrías decir a su maestro, mi rabán. No necesariamente porque él ocupara una oficina de mucha importancia. ¿Okay? Pero en muchas conversaciones informales se hacía. Como hoy día le decimos, mi pastor. Uno le está dando ese respeto. ¿Okay? Y ese lugar que esa persona se merece en referencia a la vida de ese alumno o de ese feligrés. Y aunque no hay evidencia formal e histórica que Yeshua fue ordenado como un rabino, se implica firmemente en Mateo 23:8 cuando dice que él y sus talmidín, es decir, sus discípulos, está entonces evidenciando que Yeshua era tratado como uno de ellos, como un rabino, como un rabán. De la misma manera, vemos una y otra vez en los evangelios que aunque los escribas y fariseos le contradecían, nunca le despojaron del título elevación, consagración del rabino ni de maestro. Esto lo debía haber separado y haberlo puesto este pequeño comentario de abajo. Eso es algo que yo agregué porque realmente no es parte del comentario, pero es evidencia, hermano, es evidencia, ¿okay? De que en los evangelios, que ni los escribas ni los fariseos trataron de decirle, tú no eres un rabino del todo. Algunos pensaban y dudaban de dónde salió vendrá algo bueno de Nazaret,
¿quién es quién le dio esta autoridad? Todas estas cosas, ¿verdad? Lo pensaban o lo decían a voz baja, pero nunca lo atacaron diciendo tú no eres un rabino. No era porque se iban a buscar problemas, es porque realmente él tenía cierta envergadura y vamos a seguir explorando, porque esto se trata del lugar donde él estaba elevado, la posición de donde él operaba. Cuando Yeshua le dice a Miriam Magdala, no me retengas, dice también en el comentario de David Stern del Nuevo Testamento, y no me toques, ¿verdad? Vuelvo y repito, cuando Yeshua le dice a Miriam Magdala, no me retengas, pero él no le dice, no me toques, realmente eso es una interpretación que se pone en las traducciones. Él nunca le dijo, no me toques, sino que le dice, no me retengas, o no me detengas, porque esto aparenta sugerir fragilidad sobre un estado físico post-resurrección. Es decir, no era que él estaba débil, sino él estaba en un cuerpo, ¿verdad? Elevado, en un cuerpo glorificado, la palabra kavod, ¿ok? En un cuerpo que tiene kavod, pero se entiende claramente la inferencia, es decir, se infiere de que el comentario no me toques, ¿por qué? Por medio de la siguiente expresión que dice más adelante, porque aún no me he elevado o no me he presentado o he sido consagrado ante mi Padre. Es decir, no es que no me puedes tocar porque estoy débil, no, es porque el nivel de Kadushá se tenía que mantener. Nos grafica la Kadushá referida en las dedicaciones hechas en el templo. Él es el Korban Pesach. Él fue sacrificado para una misión, ser el cordero que quita el pecado del mundo a través de su sacrificio, el derramamiento de su sangre. Es bien interesante de que muchas veces, hermanos, si me vuelven a ver acá, es muchas veces que cuando hablamos de la vaca roja no hacemos estas conexiones, y esto lo estoy sugiriendo nada más. No estoy diciendo que esto lo he leído, que tengo una evidencia erudita para decirlo, pero simplemente lo presento porque es bien interesante. La vaca roja sabemos que fue sacrificada a cierto nivel en el monte de los Olivos, con una vista bien clara y directa hacia la puerta del este del templo, y que de donde se podía ver, ¿verdad? La cortina o el velo que tapaba la entrada al lugar santo, que fue el que se rompió en dos. Entonces, que muchas veces cuando dice la palabra de que Juan nos relata de que él, de su cuerpo, ¿verdad?, de su herida en el costado, que provocada por la lanza del romano, provoca que salga sangre y agua. Y eso, ¿verdad? La vaca roja, sus cenizas se mezclaban con las aguas para la purificación. Entonces eso nos deja saber de que en Yeshua HaMashiach, su sangre no solamente nos perdona del pecado, pero también nos provee el agua para la purificación. Eso nada más sugiriendo esta idea o esta, si podemos decirlo, revelación o discernimiento, mientras yo estudiaba, vivieron ese entendimiento. Otra evidencia contundente es muy desapercibida en Juan 1, 19, 28. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿y tú quién eres? ¿Verdad? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Entonces más adelante en el 26 Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, más en medio de vosotros, ¿quién es? Él se está dirigiendo en una conversación directa con los escribas y fariseos, que fueron enviados para investigar. Fueron enviados como elementos de inteligencia de parte del templo para saber qué es lo que estaba sucediendo con este hombre, ¿verdad? Que está bautizando. Y entonces le dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, más en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Él no le dijo en medio del pueblo.
Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces, más abajo el comentario. Cuando el inversor, Juan el inversor nos dijo, ¿verdad? Él nos dijo en medio del pueblo. Los fariseos enviados preguntaron y Juan específicamente se refirió que en medio de ellos, los escribas y fariseos, estaban unos que aún no le conocían. Es decir, implicando que aún no había sido elevado, iniciado, consagrado, graduado como rabino. Pero creo que bien claro. ¿Ok? La Mishnah, hermanos, uno describe el proceso educativo de un joven judío en el tiempo de Yeshua. Y especifica lo siguiente. A los 5 años uno es apto para la escritura. A los 10 años la Mishnah, interpretación oral de la Torá. Y a los 13 para el cumplimiento de los mandamientos. A los 15 el Talmud haciendo interpretaciones rabínicas. Eso es... de acuerdo a la Mishnah, a los 18, el aposento de la novia, a los 20, persiguiendo una vocación, a los 30, para la autoridad capaz de enseñar a otros. Entonces, ¿qué estamos describiendo? Vamos a continuar, qué es lo que dice la Mishnah, porque esta es una estructura que se sigue para enseñar, educar a un joven, tanto varoncito como mujercita, ¿verdad? Para que vayan en un proceso de maduración continua o de sabiduría. Esto describe claramente al estudiante excepcional, porque muy pocos se convertían en maestros, pero indica la centralidad de la escritura en la educación en Galilea. Es interesante comparar la vida de Jesús con esta descripción, aunque se dice poco sobre su infancia. No sabemos mucho sobre la infancia de Yeshua. Sabemos que creció en sabiduría, de acuerdo a la escritura, cuando era niño, en Lucas 2:52, y que alcanzó el cumplimiento de los mandamientos indicados por la primera Pascua que él visitó en el templo a los 12 años, en el templo, Lucas 2:41. Luego aprendió un oficio, Mateo 13:55, Marcos 6:3, y pasó tiempo con Juan el Bautista. ¿Cuál era el oficio que? Bueno, él ayudaba seguramente a su padre que fue un carpintero, pero no nos describe que él dependía de ese oficio. La escritura no nos describe. Ahora, y que comenzó su ministerio a los 30 aproximadamente. Entonces, esto se asemeja bastante a la descripción de la Mishnah. Es decir, si seguimos la secuencia de los evangelios en referencia al desarrollo de Yeshua como el Mesías, como el maestro, el rabino, nos damos cuenta que hay una similitud con lo que describe la Mishnah. Sin duda exige una mirada más cercana al proceso educativo en Galilea, es decir, cómo se educaba la gente en esa área de la Tierra Santa en el primer siglo. Las escuelas estaban asociadas con la sinagoga local en Galilea del primer siglo. Cada comunidad contrataría a un maestro llamado respetuosamente rabino para la escuela. En este punto, la mayoría de los estudiantes y ciertamente las niñas se quedaban en casa para ayudar con la familia o las actividades familiares, y en el caso de los niños para aprender el oficio familiar. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer antes, vamos a leer la palabra, pero estoy dando el enfoque, porque es importante que entendamos que Yeshua, Mesías, no era simplemente cualquier persona, porque era el Hijo de Dios, porque muchos dicen, era el Hijo de Dios, entonces él podía hacer lo que él deseara hacer, y ya vino con como digo yo, el disco duro lleno de información, porque era el Hijo de Dios. No, hermano, él aprendió la misma escritura donde escribe que él iba creciendo en conocimiento, sabiduría y también en fama, poco a poco. Entonces, es en este punto que un niño participaría en su primera Pascua en Jerusalén, una ceremonia que probablemente forma el trasfondo del Bar Mitzvah que hoy conocemos, ¿verdad?, en las familias modernas judías. La excelente pregunta de Yeshua para los maestros en el templo en su primera Pascua indica el nivel de estudio que él había hecho. Tremendo. Y la misma escritura nos dice que estaban los sabios
estaban completamente asombrados de sus respuestas tan llenas de sabiduría, tan sabiondas. Los mejores estudiantes continuaron sus estudios mientras aprendían un oficio. Ese es, en el Bet Midrash, escuela secundaria, también enseñaban por un rabino de la comunidad. Aquí ellos, junto con los adultos del pueblo, estudiaron a los profetas y a los escritos, además de la Torá, y comenzar a aprender las interpretaciones de la Torá oral para aprender a hacer sus propias aplicaciones e interpretaciones. Yo sé que hoy día tenemos que tener mucho cuidado con esto de hacer interpretaciones individuales. Pero cuando estudias y uno se asesora con estudiosos, eruditos, fuentes rabínicas, fuentes que mantengan la perspectiva de Israel en mente, no que quieran descalificar todo lo que viene de la Tierra Santa, ¿verdad? Y teniendo ahora en concreto también el contexto cultural del antiguo Medio Oriente, pues todas estas cosas nos van ayudando a abrir los ojos y entender la veracidad de nuestro Mesías, la veracidad de su cultura, la veracidad de todos estos eventos que se están dando alrededor, porque eso forma el trasfondo de donde se desarrolla la historia que nosotros estamos creyendo en las líneas que leemos en la Biblia. Entonces, Hillel murió en el año 10. ¿Quién era Hillel? Era un erudito, uno de los grandes. Hillel, el anciano, el grande, el sabio. ¿Okay? Hillel murió en el año 10 después de Cristo, o en la era común. Muchos eruditos mesiánicos están de acuerdo en opinar que Hillel fue uno de los maestros de Yeshua, o por lo menos uno de los sabios con los que él interactuó en el templo. Entonces yo a veces he traído esta enseñanza, pero y la comparto porque es importante entender, ¿verdad?, con quién estaba hablando el niño Yeshua a los 12 años en el templo, debido a la influencia. Se dice que él pudo haber sido uno de estos maestros, una de las influencias en Yeshua, por la metodología utilizada por Yeshua en sus enseñanzas. ¿Okay? Algunas cosas que él enseñó las decía también Hillel. Entonces, ahora continuamos. Vamos a Veja Alotja en la Torá, números 8, 1 al 11. Nada más voy a decir unos versos de acá, no voy a ahondarme porque lo vamos a dejar para lo último. No voy a repetir ninguna información ni del año pasado ni del año antepasado, eso se los aseguro. Aarón enciende las lámparas. Habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a Aarón y dile, cuando eleves, enciendas o consagres la menorá, la lámpara, los 7 candiles alumbrarán hacia adelante del candelero central. Y Aarón le hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Hashem lo mandó a Moshe. Y esta era la hechura del candelero: de oro labrado a martillo desde un pie hasta sus flores, desde su base hasta sus flores, era labrado en martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moshe. Así hizo el candelero. Entonces ahora aquí tenemos esta gráfica, ¿verdad?, donde dice lo siguiente: el sumo sacerdote tenía que subir, ascender, elevarse, ¿verdad?, en el nivel de altura por una tarima de por lo menos 1 o 2 gradas para poder ver las copas de los candiles de la menorá a nivel de sus ojos, o mejor, un poco más alto. Así podría limpiar y recolocar las mechas nuevas. El sumo sacerdote no debería, tratando de alcanzar los candeleros, y subir los brazos arriba de por su cabeza para evitar elevar su mano más alto que el nombre Kadosh de el Eterno escrito en su tiara. ¿Estamos entendiendo? Es decir, que había necesidad para iluminar, limpiar la menorá, cambiar las mechas, poner el aceite nuevo, hacer el proceso de limpieza que se tenía que hacer 2 veces al día. Entonces él tenía que elevarse en una escalera
donde le permitiera estar por lo menos a nivel, que él pudiera ver lo que está haciendo, o más alto para que él pudiera efectuar su trabajo efectivamente. Pero lo importante era que él no debería subir su mano a más arriba de su cabeza, donde está el nombre de Dios escrito en su tiara. Qué interesante. La parashá Bejalot significa cuando eleves, levantes, enciendas, dediques, reignites. Esa es la implicación, que el entendimiento, literalmente la traducción más directa, cuando asciendas o eleves. La implicación conceptualiza que no es simplemente una limpieza lo que se está haciendo, pero más bien es una rededicación de la menora o de su luz, del efecto que produce la menora, que es la lámpara, es la luz, rededicar la luz, limpiándola y poniendo aceite nuevo y mechas nuevas. La luz del lugar santo era necesaria para poder ejercer las actividades diarias del sacerdocio dentro del lugar santo, obviamente. El sumo sacerdote hacía esta función 2 veces al día, una en horas tempranas en la mañana y la segunda antes de caer el sol. Exploraremos un poquito más acerca de esto más adelante, ¿okay? Porque está bien interesante, pero vamos a entrar a otra parte de lo que es la dedicación. Entonces, Números capítulo 8, 5, 26 en adelante. Perdón, 8 de entre el 5 y el 26. Aleluya. Voy a detenerme un poco porque estoy muy acelerado. Estoy pensando en el factor tiempo, pero vamos a hacerlo con pausa porque queremos edificar. Y Hashem habló a Moshe diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y purifícalos. Y así harás con ellos para purificarlos, rociarlos con agua de purificación y dejar que pasen una navaja sobre toda su carne y lavar sus vestidos y limpiarse. Fíjese bien, el agua de la purificación es lo que hablamos. Es agua limpia, ¿verdad? Mezclada con las cenizas de la vaca roja. Y dice, y dejar que pasen una navaja sobre toda su carne. Que tenían que rasurarse todo el cuerpo y lavar sus vestidos también y limpiarse. Entonces tomarán un becerro o novillo y lo ofrecerán. Harina fina amasada con aceite. Y tomarás otro becerro como ofrenda por el pecado. Y presentarás a los levitas delante de la tienda de reunión. Esta palabra, y presentarás, los vas a dedicar, los vas a elevar, los vas a presentar. Y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y presentarás a los levitas delante de Hashem. Y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Y Aarón ofrecerá los levitas delante de Hashem como ofrenda mecida de los hijos de Israel para que sirvan al servicio de Hashem. Es decir, ¿por qué el pueblo es convocado? Porque ellos son los que están presentando la ofrenda. Y para que ellos sean elevados, para que sean ofrecidos como una ofrenda mecida. Es decir, es una ofrenda de mucho valor, de mucha profundidad, de mucha significancia. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerán uno en expiación y el otro en holocausto a Hashem para hacer expiación por los levitas. Y pondrán los levitas delante de Aarón y de sus hijos y los ofrecerán en ofrenda mecida a Hashem. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y los levitas serán míos. Así los santificarás, así los separarás. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Y después de esto, entrarán los levitas para hacer el servicio del tabernáculo. Nada más una vez que sean ofrecidos, presentados, elevados, es que pueden ellos proseguir, ¿verdad?, a acceder dentro del santuario a hacer el servicio en el tabernáculo de reunión. Y los limpiarás y los ofrecerás como ofrenda mecida. Y lo reenfatiza. Interesante. Que para Dios este negocio, para Hashem, el negocio de tu santificación, de nosotros, este es el caso de los levitas, que es una posición exclusiva para ellos. Pero en el caso nuestro de hoy día, cuando decimos voy a
a seguir a Yeshua, yo juro por el nombre de Yeshua que voy a servir a Dios. Porque cuando usted dice aceptar a Yeshua, eso es lo que está implicando, es un juramento. Entonces, uno está presentándose, se está elevando, se está haciendo una promesa de continuar en ese camino. Entonces, es importante que entendamos que esto es una conexión directa. Cuando Yeshua muere por todos los pecados del mundo, Él está haciendo la proyección profética de nuestro Maestro, Rey y Mesías. Al hacer esto, la proyección profética del plan redentivo del Dios Todopoderoso es que toda la tierra pase a ser llena de su gloria. Es decir, que toda la tierra pase a ser el santuario. Entonces, en ese contexto nosotros estamos entendiendo que cuando nos presentamos, donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y haces una promesa de seguir al Eterno, pues estás, cada paso que tú des buscando las obras de la luz, estamos llenando del calor del Eterno la tierra. Somos nosotros, las lumbreras, que van a hacer eso posible. Porque si estuviera en las manos del Eterno, Él hubiera decidido. No es que no pueda hacerlo. Estamos refiriendo de que Él es el que nos dice que le dice a Yeshua que Él va a poner a los enemigos debajo de sus pies. ¿Y quiénes son los que están operando en la tierra? Somos nosotros, que somos los que hemos sido enviados a manifestar las obras de su gloria, las buenas obras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, verso 16, me son enteramente entregados de entre los hijos de Israel. ¿Quiénes? Los levitas, se está refiriendo a los levitas. En lugar de todo lo que abrió matriz, el primogénito de todos los hijos de Israel, los tomé para mí. En vez de todos los primogénitos, yo tomé a los levitas para que representen a los primogénitos y los tomé para mí. Porque míos son todos los primogénitos de los hijos de Israel, hombres y bestias. El día que herí a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. En ese proceder de eliminar a todos los primogénitos de Egipto, Él dijo, entonces los primogénitos de Israel van a ser para mí. En otras palabras, lo que está diciendo, yo voy a protegerlos. Nada va a tocar a los primogénitos. Porque si son consagrados a mí, mi presencia sobre ellos los va a proteger de cualquier cosa que les quiera hacer daño. Es interesante este contraste que nos presenta el Dios de Israel en referencia a los dioses paganos de Egipto, a los dioses paganos de la antigüedad. ¿Okay? Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y he dado a los levitas que son dados a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que sirvan a los hijos de Israel en la tienda de reunión. Fíjense bien esto que va a decir la palabra. Y hagan expiación por los hijos de Israel. ¿Cuál es el objetivo? De que ellos hagan expiación. Perdón de pecados, limpieza y purificación ritual. Sí, pero ¿qué es lo que implica? Para que no haya plaga entre los hijos de Israel. En otras palabras, para que no se desate la muerte. ¿Por qué tenemos nosotros que arrepentirnos del pecado? Porque debemos de buscar la purificación ritual física, que es la limpieza física, siguiendo las estructuras que nos da la Torá. Y también la purificación, ¿cómo se dice? Interna, que es la moral, porque de otra manera suscita la muerte en medio del campamento, suscita la muerte en nuestra vida. Y nosotros queremos de que haya vida, queremos vivir para nuestro Padre Celestial, queremos vivir para Yeshua. Entonces, por eso es que Yeshua vino a convertirse en nuestro sumo sacerdote y que no oficia aquí en la tierra. Muchas personas han confundido ese concepto. Él no puede oficiar en la tierra de acuerdo al mismo libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque él es de Judá. Él no es un levita, no es de la tribu de Leví. Ese servicio sacerdotal y de servidores en el templo es dado exclusivamente en la tierra a la familia levita. La familia de Aarón, que también es levita, es para ellos.
entonces él no puede ejercer ningún tipo de servicio sacerdotal aquí en la tierra, donde nos conviene. Por eso es que él dice, Señor, no te vayas, le dice cuando él se está levantando, y le dice, es necesario, es necesario que yo me vaya. O sea, esas cosas no las entendíamos anteriormente, pero ahora a la luz de los estudios y de toda esta revelación que tenemos accesible ahora, ¿okay? Podemos poner una cosa con otra. Era necesario que se fuera porque su sumo sacerdocio es efectivo desde el cielo y se puede ramificar a la tierra y a todo el universo, pero estando aquí en la tierra él no puede ejercer. Por eso es que nunca podrá ejercer ese servicio él acá, porque así lo estableció Dios. No es que no pueda, es que así está establecido. Lo que el Rey del universo da como un don, extiende como una garantía en la tierra a los hombres, eso es para siempre. Él no lo va a romper, es un decreto real. Por lo tanto, Yeshua está ejerciendo en estos momentos el servicio del sumo sacerdote en nuestro beneficio. ¿Para qué? Para que cuando tú cometes una falla, tú te arrepientes de corazón. Entonces puedes apelar a que esa sangre sea rociada y te continúe limpiando. Esa agua que él representa, las aguas de vida, pero también es la vaca roja que fue consumida en la cruz del Calvario a manera de ser quemado en vergüenza, para que nosotros ahora de esa agua la revolvamos con la evidencia de su muerte, que fue por nuestro pecado, y entonces ahora también podemos decir, Señor, purifícanos. Es cierto que en la tierra no hay templo, es cierto que en la tierra no existe sacerdocio, entonces no podemos ir al templo para buscar cómo purificarnos de esa manera, ¿verdad? Pero en Yeshua HaMashiach podemos extraer la bendición y el beneficio de que Él es las aguas de vida, Él es las aguas de la purificación, basado en lo que expliqué anteriormente, de que agua y sangre salen de su interior cuando Él está falleciendo o ha fallecido ya en la cruz. Entonces, en el nombre de Yeshua, de ese Cristo resucitado que está ejerciendo su sumo sacerdocio en los cielos, es que nosotros ahora podemos venir en confianza al Padre. ¿Por qué? Porque Él está a la derecha, cercano al trono de la gracia, donde venimos confiados para recibir esa bendición, ese auxilio en el día de la necesidad. Entonces, dice nuevamente el 19, y he dado a los levitas que son dados a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que sirvan a los hijos de Israel en la tienda de reunión y hagan expiación por los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel. Por cuanto los hijos de Israel se acercan al santuario. Él está en el santuario. Más cerca al Padre no hay nadie más que el Hijo sentado a la derecha. Dice que Él lo sentó ahí, junto a Él. Así hicieron Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel a los levitas conforme a todo lo que Hashem mandó. Y Moisés acerca de los levitas, así lo hicieron los hijos de Israel con ellos. Siguieron las instrucciones al pie de la letra. Y los levitas, dice el 21, se purificaron y lavaron sus vestidos. Y Aarón los ofreció como regalo sagrado ante Hashem, y Aarón hizo expiación por ellos para limpiarlos. Y después de eso, entraron los levitas para hacer su servicio en la tienda de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, como Hashem había mandado a Moshe acerca de los levitas, así lo hicieron con ellos. Y Hashem habló a Moshe diciendo, esto es lo que pertenece a los levitas de 25 años arriba, entrarán para realizar el servicio en la obra de la tienda de reunión. Y desde la edad de 50 años volverán del servicio de la obra y no servirán más, sino que ministrarán con sus hermanos en la tienda de reunión para guardar el cargo, pero no harán ningún tipo de servicio. En las explicaciones de los Humash dice bien claramente de que ahora ellos pasan a trabajar en la guardia del santuario. Por eso es que dice bien claramente para guardar el cargo, pero no harán ningún tipo de servicio. Así harás con los levitas en cuanto a sus cargos. Muy bien. Vuelvan a ver acá, hermano.
es muy importante. Y no sé cuánto tiempo tengo, quisiera saber lo que me queda, pero es muy importante que nosotros entendamos lo que es este negocio de consagrarnos. ¿A quién servimos? ¿Servimos a la carne? ¿Servimos al mundo? ¿Servimos a Dios? Y no hay ninguna otra manera de llegar al Padre sino que es por el Hijo. Entonces, ¿estamos sirviendo a Mesías de la manera que Él nos indica que debemos de servirle? Y esto es una cuestión no es para deteriorar tu integridad, es para levantar. Porque si miramos que hay áreas que están en escombros y hay áreas que están desmoronadas, pues es necesario que empecemos a pegar ladrillos y nos levantemos, porque todos nos desanimamos. Pero hoy día lo que quiero es que entendamos el nivel de consagración. Hay un nivel de consagración, no hay diferentes niveles de consagración, hay un solo nivel. No sé si me estoy dando a entender. Hay muchas personas que tienden a graduar estas cosas. Bueno, yo soy esto. No, usted no puede estar medio consagrado. Usted no puede estar levemente consagrado. Usted no puede estar transparentemente, raramente consagrado. Usted tiene que estar firmemente y completamente 100% consagrado. Y eso nos cambia la perspectiva, no de servicio, de vida. Porque si usted no da un paso ferviente y firme en convicción acerca de las cosas que usted ha creído, la Torah que usted está siguiendo, pues entonces usted empieza a hacer cambios por acá, por allá y a demacrar el rostro de la estructura que Dios ha establecido. Entonces, y no estoy diciendo que todos somos perfectos. Mire, a veces hay situaciones, pero eso no debe de marcar la pauta, sino que debe de ser tal vez una cosa que se dio como una situación de emergencia o quizás un accidente o qué sé yo. Pero no debe de marcar de que porque sucedió esto ahora podemos seguirlo haciendo. ¿Okay? Es importante entender esto, porque lo más bello es saber que nuestra relación va mejorando con nuestro Padre Celestial y nuestro Mesías en la manera que nos damos a buscar su rostro, a seguir sus instrucciones, a amarle en espíritu y en verdad. ¿Qué es entonces? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es una dedicación? ¿Qué es una elevación? Vamos a ver lo que encontré combinación en diferentes diccionarios. Es la calidad o cualidad de ser dedicado, entregado, cometido, consagrado a una tarea o posición, o propósito, mejor dicho, en específico, para esa misión, para cualquier misión. También en referencia a consagración implica invariablemente aquello que se relaciona con lo sagrado. Su consagración tiene que ver con todas las cosas de Dios. Todas las cosas de Dios son sagradas. Todas las cosas dedicadas a Dios son sagradas. Que no nos pase como le pasó a Nabucodonosor, que pensó que como él era rey y que Dios le había dado muchísima autoridad y poder, porque él ya creía en el Dios, él creía en muchos dioses, pero él sabía del Dios de Israel. Y Dios le permitió inclusive usarlo para darle una lección a Israel. Pero él perdió el camino y se provocó él mismo a la soberbia y utilizó los utensilios del templo. Entonces, tenemos que entender y no confundir, no podemos tomarnos esos permisos. Son destructivos, son autodestructivos. Entonces, implica invariablemente aquello que se relaciona con lo sagrado, la santidad o lo separado. Implica que la persona ha sido elevada a una posición de altura o más elevada en estándar. Y por tanto, la expectativa de su rendimiento también asciende. En corto, al que más se le da, más se le requiere. Ser dedicado, elevado, implica
exclusividad. Usted es del exclusivo servicio para Dios. Y en ese servicio para Dios, todo es santo. Todo tiene que ser separado. Porque esa es la cultura del reino. Debe de ser la cultura del reino. Estamos perfectos, lo hemos conseguido ya, estamos ahí. Nosotros no, pero seguimos enfocados. El llamamiento de esta enseñanza es a un reenfoque. Estamos saliendo de la pandemia. Yo sé que estamos ahorita bien emocionados porque queremos salir todos a las vacaciones y queremos salir por ahí. Reenfoquémonos. No perdamos el enfoque, no perdamos la dirección. Es bien, hay mucho potencial de tropezar cuando nos olvidamos de que el mismo Eterno que nos salvó, que nos protegió durante todo este vituperio de esta enfermedad destructiva, que aunque tiene un gran porcentaje de recuperación, pues aquellos que no se cuidaron perdieron su vida. Entonces, que no, después de nadar tanto, como dice el dicho, no vayamos a quedar en orilla, vamos a enfocarnos. Este es un tiempo de reenfoque, no de desplazarnos holgadamente y olvidarnos a qué hemos sido llamados. Entonces, ahora, mira lo que dice el Humash con las enseñanzas talmúdicas, nos confiere lo siguiente, como parte del proceso, y me disculpan, eso es una falta de ortografía, proceso de su propia inauguración y dedicación, los leviín o levitas trajeron estas ofrendas, un toro joven y un segundo toro para la ofrenda de jatá o pecado. La palabra segundo parece ser extra porque el versículo nos dice, es un toro, es por el olá, ofrenda quemada, y la otra es por el jatá, pecado. Algunos opinan que la palabra segundo, en referencia al segundo toro, es para indicar que la ofrenda del pecado va en segundo lugar en el proceso de los sacrificios, o que se hace después de la olá, ofrenda quemada. ¿Estamos entendiendo? Los novillos toros eran los animales domésticos más preciados y costosos necesarios para la purificación de los levitas debido a su estatus especial. Entonces ahora, ¿por qué es importante explicar esto? Porque a veces creemos que una cosa va después de la otra. No, a veces la Torá nos enseña ciertas cosas y creemos seguir el hilo, pero los sabios estudian estas cosas y nos enseñan, no, esto tiene otro trasfondo, fíjense bien. Pero el hecho que la mención de la ofrenda olá se hace primero que la ofrenda del pecado, no significa que, es decir, de la manera como lo presenta. La escritura en ese momento nos da la impresión de que la ofrenda olá, la ofrenda quemada, es la que se hace primero. Pero dice, pero el hecho que la mención de la ofrenda, que la ofrenda olá se hace primero que la ofrenda del pecado, no significa que todo el servicio de la ofrenda olá se hace antes que la del jatá, que la ofrenda del pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que primero expiar las culpas antes de presentar una ofrenda con manos blancas ante el Eterno. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el verso 12 nos indica que primero se impone, ahí mismo en el verso 12, después lo vuelve y lo invierte. Y dice, el verso 12 nos indica que primero se impone las manos sobre la ofrenda por el pecado, por la falta, y dice a Hashem para proveer expiación por los levitas, y después se presenta la ofrenda de elevación o consagración. En otras palabras, ¿cómo lo hacemos? ¿Nos bañamos primero para vestirnos con ropa blanca o nos vestimos estando sucios? No. De la misma manera, no podemos presentar al Eterno una ofrenda especial si todavía no hemos expiado culpa, si no nos hemos arrepentido. Es lo que explicaba antes. A veces cuando uno comete una falta, automáticamente el Espíritu Santo te dice, tienes que arrepentirte de esto. Cuando uno está caminando con las cosas del Eterno, cuando una persona ya se ha alejado demasiado, se le ha calcinado ya la conciencia, entonces ya el Espíritu no está durmiente en esa persona, o simplemente se aleja porque esa persona ha dejado de escuchar la voz de su Padre Eterno. Entonces, para proveer expiación por los levitas, y después se presenta la ofrenda de liberación o consagración. Los levitas
se pararán frente a Aarón y sus hijos y los presentarán como ofrenda mecida a Yahweh. También el segundo, esta palabra segundo alude a la edad del animal, que tenía que ser de 2 años, dicen los sabios, no 1, ni tampoco 3, sino entre más o menos, o sea, ya cumplido el año 2, entre los 2 y los 3 años. Eso está escrito en Horayos 5b, 6a y Sebahim 89b, Mishnah Para 1, 2. Y usted dirá, ¿por qué es importante que usted, pastor, nos comparte esta cosa? Porque, hermano, si nosotros queremos hacer las cosas correctamente, hay un orden. Hay un orden. A veces personas han perdido el concepto de aproximar al Eterno adecuadamente y se olvidan. Todo es una oración. Yo te bendigo, yo te alabo y después, Dios mío, yo quiero esto, yo quiero que tú hagas, yo quiero que tú hagas. Están pidiendo cosas, beneficios, pero se han olvidado que tal vez han transgredido. Por eso es importante. Y a manera de cómo nos enseñaban nuestros padres a la noche, hacer un recuento de lo que nosotros hemos hecho en este día. Y no estoy tratando de sonar demasiado negativo, hermanos. Pero es importante que hagamos un asesoramiento. Mire, el Eterno, cuando creó al mundo o el universo, o la creación, cuando creó la creación, o sea, miramos que cada día que terminaba, Él observaba su creación, hacía un asesoramiento y decía, está bueno. ¿Por qué nosotros no podríamos hacer lo mismo? Observar, pensar hoy día, ¿en qué me equivoqué? ¿Cómo pude hacerlo mejor? ¿Qué preguntas puedo hacerme y qué preguntas puedo hacerle al Eterno? El Eterno se aproximó al sabio Shalomo, a Salomón, y le dijo, agradado por todo lo que Shalomo había hecho en la inauguración del templo, en la edificación del templo, y le dijo, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Qué tú deseas? ¿Qué es lo que tu corazón desea? Estoy parafraseando. Entonces, el Eterno se pregunta, pues es necesario que nosotros, que somos su imagen, nos hagamos preguntas también. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer yo, Señor, para agradarte más? ¿En qué manera puedo aplicar mejor el mandamiento para embellecerlo mejor? ¿Cómo puedo corresponder a otros hermanos o a mi esposa, a mis hijos, de una manera más afable, de una manera mejor, para mejorar las relaciones? Así como en la siguiente diapositiva, así como ninguna parte del sacrificio de la ofrenda olá quemada no se come, tampoco en la ofrenda por el jatá o el pecado se comía. En vez, la carne se quemaba fuera del Mishkan. La carne del jatá se quemaba fuera del Mishkan. ¿Por qué? Porque es una ofrenda por el pecado. Otra sombra profética referente a Yeshua, quien siendo inocente y culpado como transgresor, fue llevado fuera de la ciudad y levantado en la cruz. Es decir, quemado en la cruz. En una manera metafórica estoy hablando. La tribu de los levitas se elevó, dedicó a Dios en lugar de los primogénitos de todo Israel. Sus deberes en el servicio a Dios incluyen proteger el santuario de la profanación ritual por parte, de cualquier persona a la que, por no estar ritualmente pura, no se le permitía entrar al espacio sagrado. Pero también ellos, al igual que los sacerdotes, los levitas tenían que ser purificados ritualmente antes de comenzar los servicios, antes de ser iniciados y antes también, ¿verdad? De poder servir. El Bejor o el primogénito de humano y animal tiene cierta santidad asignada. Un judío creyente que era primogénito tenía que ser redimido por su papá, dando 5 shekelim a un cohen, a un sacerdote. A esto se conoce como Pidyon Haben. Pidyon Haben. El primogénito da un animal, voy a explicar un poquito esto del Pidyon Haben. Eso es lo que significa, es una redención, ¿verdad? Es para pagar la redención por él.
el primogénito de un animal kosher, no de un animal impuro, sino de un animal kosher, es traído a manera de un corbán. Se presenta como a manera de un corbán, pero el primogénito de un burro tenía que ser redimido por el dueño, entregado una oveja o un chivo al sacerdote para que fuese librada su cabeza. Y esto es interesante, ¿no? Porque el burro en enseñanza rabínica representa servicio, humildad, fuerza, persistencia en el servicio del Eterno, ¿verdad? Es obvio que sin templo ni sacerdocio activo no es ley que se observe al presente. Vuelvo y repito, vuélvame a ver aquí, hermano. Mire, nosotros estamos enseñando esto, pero esto no significa que esto es activo hoy. No hay templo, no hay sacerdocio. Estamos estudiando la porción correspondiente a los capítulos 8 al 12 de Números. Pero en referencia de cómo hacer las cosas hoy. Esto es una idea, esto no es una doctrina, esto es simplemente una forma de embellecer el mandamiento. Es obvio que sin templo, sin sacerdocio activo, no es ley que se observe al presente. Pero aún así, a manera simbólica, se pueden honrar al mandamiento haciendo ofrendas al centro de adoración donde nos reunimos. En tiempos de pagar, en tiempos de hacer el pago de la redención, ¿verdad? Pagando los 5 sheklim, uno puede hacer una donación simbólica al lugar donde usted se reúne, porque todas estas cosas ayudan también al crecimiento de nuestra fe, ¿okay? A nuestro crecimiento de entendimiento espiritual y también al crecimiento económico del lugar, es decir, para que no haga falta nada en el centro donde usted se reúne. Los levitas entre las edades de 25 y 50 eran elegibles para el servicio y debían ser purificados. Ya aprendimos que les tocaba transportar el tabernáculo. A diferencia de los sacerdotes, los levitas no fueron consagrados con aceite. Importante. A diferencia que los sacerdotes, los hijos de Aarón, el resto de las familias levitas, no eran consagrados con aceite. ¿Okay? Se puede comparar con Éxodo 29, 7 y 21. Tal unción estaba reservada para los sacerdotes, la unción con aceite, permitiéndoles acceder a los objetos sagrados dentro de la tienda de reunión. A los levitas se les prohibió entrar a la tienda u ofrecer sacrificios en el altar de bronce, número 18, 3 al 4, y los sacerdotes tenían que cubrir los muebles sagrados antes de que los levitas pudieran transportar de manera segura. Ahí tienen la referencia. Los requisitos de purificación son importantes y constantes. Aunque la limpieza o la purificación a menudo implicaba lavarse con agua, la razón fundamental tenía que ver poco con la higiene. Más bien, el lavado era un gesto externo y simbólico de una purificación ritual de la persona. Pues hoy mismo nosotros tenemos estos rituales diarios. Todo el mundo que yo conozco se baña todos los días. Bueno, pienso. Todos nosotros nos lavamos, nos bañamos todos los días. Y a veces uno, quizás por pereza, un día se le pasa. Pero es un ritual que en un 99% se hace todos los días. Y digo que es un ritual porque es diario, se repite. ¿Y cuál es el objetivo? La higiene. En este caso, las purificaciones rituales tienen que ver con aproximarnos, ¿verdad?, a la santidad del Eterno. Y hoy día, como decía, especialmente con las fiestas solemnes, ¿verdad?, no es requisito ni forzoso que usted vaya y se haga el ritual de limpieza. Lo hemos aprendido, ¿okay? Entendemos que no es que es un mandamiento que se tenga que efectuar a fuerza, pero lo hacemos a manera simbólica porque queremos demostrar la disposición de tu corazón, de nuestro corazón, en obedecer a nuestro Padre. Y
Y la gente puede decir, pues no hay templo, amén, no hay sacerdocio, amén, pero espérate. Yeshua cumple el requisito de templo y el requisito de sacerdocio, no de la tierra, pero desde el cielo. Porque Él está desde el cielo, desde el santuario celestial, que no tiene ninguna comparación con el terrenal, porque es de mucho más excelencia. ¿Okay? Y también su sacerdocio es conforme al orden de Melquisedec. Por lo tanto, su sacerdocio nos ayuda a mantener esa pureza ritual. Si lo hacemos la limpieza y lo hacemos en el nombre de Yeshua, que es lo que debemos de hacer realmente para empezar, pues entonces estamos cubriendo esa base. Pero no es que sea exigido, no es que usted tenga que, si no está mal, no. Usted hágalo porque está embelleciendo el mandamiento y lo está haciendo en el nombre de Yeshua. Bendito sea el Eterno. En referencia a esta limpieza de purificación, agua de purificación, los procedimientos descritos aquí presuponen la instrucción relacionada con la purificación del capítulo 19 en Éxodo, ¿verdad? Donde Dios le dice que se laven sus ropas, ¿verdad? Y que no tengan relaciones sexuales, que se guarden de las impurezas, para que se puedan aproximar, que lleguen hasta el perímetro que Él estableció, que el pueblo se podría acercar, ¿verdad? Y que esperaran esos 3 días y que Dios iba a venir e iba a hablar con Moshe, con los ancianos y con el pueblo. Es decir, el pueblo iba a presenciar. El poderse aproximar a ese monte santo en ese momento, porque la presencia de Hashem está ahí, pues tenían ellos que cumplir esos requisitos establecidos por el mismo Padre. Eso les dio acceso. De otra manera, no podrían tener acceso. En referencia al capítulo 8:7 en Números, podía rasurar la cabeza. Después del pecado del becerro de oro, Dios eligió a los levitas en vez de los primogénitos o los bejorín. Este versículo 8:7 de Números describe el proceso claramente de cómo los levitas fueron inaugurados, consagrados. Y que lo observemos es importante porque hay un detalle, lo acabamos de leer, bien involucrado, y donde Dios está consistentemente repitiendo ciertos aspectos, porque la pureza, para que nosotros podamos tener acceso a la santidad, es importante. Vuelvo y repito, la pureza ritual es importante para tener acceso a la santidad. Sin pureza ritual no hay aproximamiento a la santidad. Y es bien simple entender esto. El pasuk o versículo nos dice que se debe de rasurar el cuerpo, todo el cuerpo, removiendo el cabello y el pelo de todo su cuerpo, opuesto al voto nazareo, que solo es la cabeza. Al decir rasurar, el versículo implica navaja, cualquier otro método que se use para quitarse el pelo, no podrá, entonces la persona no podrá consagrarse. He aquí la importancia de observar lo que dice Dios, porque de otra manera se descalifica. No importa qué tan bonito lo quisimos hacer, no importa qué tan creativos queramos ser, no importa que la tecnología que estamos usando sea moderna y que facilita ciertas cosas, si no se hace de acuerdo a lo que dice el patrón, el tafnit, en vez de patrón, el diseño que Dios establece, entonces estamos automáticamente descalificando. Y si se hacen ofrendas, descalificamos la ofrenda y hay una pérdida de lo que invertiste, pérdida de tiempo, pérdida también de tiempo de todo lo que has hecho para poder tratar de agradar a Dios. Y entonces uno se va de regreso con un corazón caído. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo no cubre los requisitos mínimos que la palabra establece. Entonces, en referencia, ¿cómo podemos aplicar esto hoy día? Tiene que ver que sigamos. Obviamente nadie se está rasurando el cuerpo, nadie se está rasurando la cabeza. Ya como ya hemos entendido, uno puede hacer simbólicamente el voto nazareo, pero está haciéndolo simbólicamente porque ni hay templo ni hay sacerdocio que pueda supervisarlo. Por lo tanto, se puede hacer simbólicamente, no le vamos no se quita el deseo del corazón de una persona de servir al Eterno de una manera que sienta fervor la persona. Pero hay que seguir las instrucciones. Y
Esto está escrito, esta explicación que acabo de leer en Nacir 40a. Ahora, el pensamiento del antiguo y cercano Medio Oriente y Antiguo Testamento de John Walton, dice en referencia a ciertas cosas, porque si queremos entender lo que es consagrado y queremos entender cómo estas se percibía en la antigüedad, ¿verdad? En las culturas antiguas, cómo se percibía inclusive en los tiempos de Yeshua, en contraste a lo que se pensaba en Israel versus lo que pensaban las naciones. Entonces tenemos que entender qué es santidad dentro del contexto del templo, lo que es adoración, lo que es fidelidad, lo que es todas estas cosas, o lealtad. Entonces, esto me pareció muy interesante para compartirlo exactamente como está escrito. El templo era el componente central y fundamental del cosmos, es decir, de lo que se entiende del mundo. La pieza central de la función e identidad de la comunidad y el principal mecanismo de interfaz entre los humanos y lo divino, es decir, de interacción. Mientras el Dios se sentaba en el trono del templo, no estamos hablando de nuestro Dios, estamos hablando del Dios que en la antigüedad las naciones adoraban, su Dios específico. Okay. Mientras el Dios se sentaba en el trono del templo, se mantenía el orden establecido mediante la creación. Se mantenía a raya las fuerzas que amenazaban ese orden y se mantenía la viabilidad de la comunidad humana. Es decir, todo estaba en orden, todo estaba bien, todo estaba en paz. Ese era el concepto que se tenía. Entonces, vuélvame a ver acá un momento, hermano. Muchas personas, yo sé que tienen problemas, especialmente con el movimiento de raíces hebreas, que estamos entrando en el dominio de estudios antiguos, antropología, arqueología, etc. Pero esto no es que estamos minimizando la Biblia. Es al contrario, estamos tratando de buscar elementos que para la academia, para los profesores en las universidades que están enseñándoles cosas contrarias a nuestros hijos y convenciéndolos con evidencias arqueológicas, con evidencias antropológicas, que Dios no existe. Es más, han llegado hasta inculcar a nuestros hijos en la educación universitaria de que ni siquiera Yeshua existió. Algunos enseñan que Yeshua era palestino. Entonces, todas estas cosas son importantes que las entendamos. Estamos buscando cómo llevar elementos de veracidad, de academia y de entendimiento histórico para darle validez. Porque cuando se pone esto, ¿verdad?, en comparación y miramos cómo Dios contrasta, y cuando digo cómo nuestro Dios, cómo Yahweh contrasta, haciendo aún mejor las leyes que Él diseñó para el beneficio del pueblo de Israel y después de todas las naciones que iban a ser adheridas a través de su hijo Yeshua HaMashiach, entonces podemos dar validez, podemos traer una esfera de entendimiento mucho más profundo y podemos hablar con los supuestos eruditos que quieren dar al traste con nuestra fe. Y de esta manera es como yo lo he entendido. Espero de que eso, lo que estoy compartiendo, sirva de edificación, porque no se trata de que la mucha letra mata. Mire, hay opiniones y opiniones, pero voy a dar la mía. De lo que yo he estudiado hasta este momento, mi interpretación de eso, y no estoy diciendo que yo soy un erudito, por favor, yo estoy aprendiendo, sigo estudiando y voy a continuar aprendiendo, pero también tengo derecho a formular mis propios conceptos también, no basados solamente en lo que yo pienso, sino en lo que hemos estado estudiando. ¿Me entiendes? Cuando se refiere a lo que mucha letra mata, pero el espíritu vivifica, Rab Shaul nos está haciendo prácticamente, él estaba luchando contra un mundo grecorromano, donde la oratoria era la comida del día, la influencia del helenismo, la influencia de Greco-Roma. Todas estas eran imperios que hablaban de grandeza. Y entonces estaban prácticamente él diciendo, mira, enseñar mucho con toda esta sabiduría y filosofía, ¿ok?
grecorromana que trata a manera de muchas frases rimbombantes y escogidas, enseñarte que tratar de interpretar a Dios, eso mata. Lo que vivifica es seguir la Torah. Porque, hermanos, entendamos, la Torah es el Espíritu de Dios. Es la esencia de Dios, es el carácter de Dios. Obrar de acuerdo a las cosas del Espíritu es movilizarnos, interactuar con la discreción que nos dicta la palabra de Dios, la Torah de Dios, la instrucción de Dios. Eso es hacer obras espirituales. No es andar en el aire y volar y sentirnos que estamos siendo elevados de una manera esotérica, equívoca. Sí somos elevados, pero cuando lo hacemos, por eso estaba explicando de que Dios exige y repite ciertas cosas, porque de la manera que Él establece es que somos elevados, no como nosotros creamos que es. No podemos presentar fuegos extraños, tenemos que presentar el fuego de acuerdo a la instrucción. Entonces acá es importante entender que el templo representaba ese lugar de santidad. Pero en la conciencia, en la interpretación del mundo antiguo, pensaban de que cuando tenían la imagen de sus dioses en el templo significaba que todo iba a estar en paz. Cuando venían y eran invadidos esos pueblos y el enemigo venía y desbarataba sus templos, desbarataba sus dioses, entonces eso era representante de caos. Es bien claro entenderlo. Entonces, ahora, la adoración se llevó a cabo en los templos, pero los templos no fueron diseñados principalmente para proporcionar un lugar de adoración. Fíjense bien cómo pensaba el mundo antiguo. No eran los templos creados para adoración, sino era ¿para qué? Fueron diseñados para ser residencias de deidades y como tales fueron lugares para la realización de rituales de culto. Rituales de culto. Las implicaciones de esta distinción son de gran alcance y afectan nuestra comprensión de la deidad y del papel del templo en el cosmos, en el mundo. ¿Ves? Cómo ellos representaban, cómo ellos hacían sentido de lo que estaban tratando de hacer. Estamos hablando de ellos, las naciones antiguas, no de nosotros, los seguidores de Yahweh, los seguidores de Yeshua HaMashiach. Los templos tenían nombres en el mundo antiguo, ya que nombrarlos era una expresión de función y existencia. Por ejemplo, el Partenón. Y un nombre como vínculo entre el cielo y la tierra ciertamente captura la ideología de manera hermosa. En otras palabras, estaban ellos tratando de embellecer el concepto de cómo ellos miraban lo que era un templo en relación a sus dioses con el ser humano. Cómo embellecer esa conexión. Entonces, la fidelidad es uno de los atributos más frecuentemente afirmados. La fidelidad, la lealtad, que es otra conexión de consagración. Cuando uno se consagra, tiene que demostrar la fidelidad, la lealtad, ¿verdad? La apegación a los elementos que definen esa relación. Es uno de los atributos más frecuentemente afirmados de Yahweh debido a su relación de pacto con Israel. En contraste, es difícil encontrar tal afirmación para los dioses del antiguo cercano oriente. Es diferente. ¿Por qué? Porque Yahweh definió esto de la perspectiva del Dios verdadero que existe, que vive, el Dios viviente, el Dios sabio, el Dios creador, el Dios rey. Mientras que aquellos fueron confeccionados, los dioses antiguos o de las civilizaciones antiguas, mesopotámicas, de la creciente verde, todos esos dioses, todas esas civilizaciones fueron creados de acuerdo o sus patrones de comportamiento, de lo que se entendían, fueron creados por la creatividad del ser humano, porque eran seres creados por la mano del hombre, hechos en diferentes formas, de metales o de madera, etcétera, materiales. La palabra era materiales, diferentes materiales. Ahora, las palabras que transmiten lealtad nunca son usadas por los dioses de esa manera.
Es más, no había nada escrito lo suficientemente definido. No era que no había cosas escritas porque sí las había, pero lo suficientemente definido para que el pueblo tuviera una idea de lo que sus dioses querían. Ahora, ¿qué eran los dioses? No tenían acuerdos ni promesas a los que ser fieles, ni obligaciones o compromisos que cumplir. Misericordia y compasión. Estas se encuentran entre las respuestas más solicitadas por los dioses. Los ejemplos de las oraciones en Egipto muestran que Emun-Ra, ¿verdad?, el dios principal, ¿verdad?, rico en amor y dispuesto con gentileza cuando se le ruega, se le identifica como alguien que ama a toda alma viviente. Estamos hablando en referencia a los dioses egipcios. La bondad de Osiris abruma los corazones y Amun es retratado como alguien que conoce la compasión, que escucha al que le llama. Se pueden encontrar expresiones similares en todas partes de la literatura, himnos mesopotámicos, así como en los salmos de Israel. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Que todos estos dioses no tenían efectos verídicos, efectos no podían demostrar amor, no podían demostrar favor, no podían, realmente eran seres inanimados, imágenes inanimadas. Pero en contraste, el Dios de Israel da no solamente eficazmente, evidencia a través de todo lo que el pueblo de Israel vive, pero también en materia física, la columna de fuego, los milagros, el agua en el desierto consistentemente, la provisión de alimentos, el maná, todas estas manifestaciones maravillosas y evidentes son las obras de un Dios que realmente vive. La santidad. En Mesopotamia los objetos podían ser sagrados. Ebú, y eran hechos de metales preciosos, maderas, prendas de vestir, animales, agua, etc. Lo que significa que eran cultos puros o dedicados a usos para el culto. Asimismo, la gente podía ser pura o limpia, es decir, elú, santos, apartados. También refiriéndose a su estatus de culto, en los textos que enumeran atributos a los dioses también de la antigüedad, ¿verdad? Los dioses de la antigüedad se describen con el objetivo de elú, con el objetivo de santidad, de pureza. En ausencia de esta elaboración, es decir, es difícil entender lo que se quiere decir con eso. Es decir, se hace con el objetivo de santidad, pero no se elabora, no se define qué es santidad. Se entiende qué es santidad, pero no se elabora y se explica cómo es que se interpreta eso. En ausencia de esta elaboración es difícil entender lo que se quería decir con eso, pero con toda probabilidad se refiere al estatus del culto. Como hoy en día muchas personas establecen su estatus en el culto en una iglesia de acuerdo a la manera como de su conducta, de su entrega, su acercamiento al liderazgo, etc. ¿Ve? Entonces, y más firmemente en su manera de observancia, que es lo que realmente cómo se debe de observar si una persona se está aplicando a la voluntad del Eterno. Entonces, en Israel la santidad, esto es en contraste, es un término abarcador relacionado con la identidad divina. Así como es tu Dios, así debe de ser tú. Si nosotros somos, eso es lo que es un dicho mío, así es como es tu Dios, así debe de ser tú. ¿Por qué? Porque si somos imagen y semejanza del Dios que nos creó, entonces, y Él nos dice, esta es la instrucción, esta es la manera como yo quiero que te parezca más a mí, que regreses a esa imagen completa que tenía Adán, entonces yo tengo que parecerme a Él. ¿Cómo me puedo parecer a Él? Siguiendo su instrucción. Entonces, en Israel, santidad es un término abarcador relacionado con la identidad divina, no un atributo individual.
Pues yo soy especial porque yo amo a Dios y nadie cree como yo creo, nadie ama a Dios como yo amo. Todo eso son interpretaciones muy individualistas y separatistas. El reflejo más cercano de esto en Mesopotamia se reflejaba en el uso del determinante dingir para designar algo dentro de lo que la constelación de lo divino. Es decir, hay un contraste grande, hermanos, entre cómo se interpretaban las cosas en referencia a las relaciones con sus dioses. Pero Yahweh se toma los pasos de establecer 613 leyes que tienen que ver, ¿verdad? Las leyes de culto establecen las leyes de culto, establecen las leyes de interacción con ciudadanos, establece cómo también se deben de hacer los negocios, establece cómo se deben de cultivar la tierra, etc. Entonces, establece como digamos, una diversidad y diversificación de leyes que permiten saber de que Dios no solamente es un Dios que cuando decimos que está en el cielo y está lejano, sino que es un Dios que entiende las necesidades específicas de cada persona y de cada comunidad. Es decir, de esa nación, de ese reino. Y eso es maravilloso porque es el contraste más grande. Tenemos un Dios que existe. El otro concepto es que los dioses de la antigüedad no establecían celos. Y cuando digo celos, no nos referimos a los celos enfermizos, sino a el celo de cuidarte, de procurarte, de que no te mezcles, que no seas, es decir, dentro de la santidad, de que seas exclusivamente dentro de una relación con el Dios que ha hecho pacto con nosotros. Ahora, exploración comparativa. ¿En qué se difiere Yahweh de los dioses del antiguo cercano oriente? ¿Eran los israelitas diferentes de sus vecinos en la forma en que pensaban acerca de la naturaleza de la deidad? ¿Pensaban en Yahweh como si tuvieran una esencia inerte o simplemente como una deidad que actuaba de manera particular o como le daba la gana? ¿Cómo los podíamos saber? ¿Cómo lo sabríamos? La consistencia puede ser una forma que Dios manifieste una consistencia. Y cuando alguien faltaba, Él inmediatamente establecía un rigor, un juicio. Una tercera sería observar, otro podría ser observar afirmaciones de carácter incluso cuando las acciones parezcan surgir lo contrario o sugerir lo contrario. Una tercera sería observar si muestran una inclinación a deducir abstracciones sobre la deidad de su manera distinta a las demás en el antiguo cercano oriente. Entonces, nosotros podemos, en otras palabras, en resumidas cuentas, hacer estos asesoramientos de comparación para que nos demos cuenta de que realmente, inclusive cuando se comparan las leyes de la Biblia con las leyes mesopotámicas escritas en las tablillas de arcilla, ¿verdad? Así como tenemos evidencias de los códigos de leyes de Hammurabi, podemos ver de que hay una diferencia de amplitud y beneficio, de equidad, de balance. Todas estas cosas nos enriquecen porque sabemos de que Dios es un Dios que vive. Vamos a seguir adelante a hablar de la purificación en los tiempos de Zacarías. Vamos a ir a Zacarías, que es elevarnos. Vamos a ir rapidito porque quiero por lo menos adelantar hasta Zacarías, capítulo 2, verso 13 al 4:7. Nada más vamos a ver algunos versos. Recuerden que estamos estudiando, hermanos, el enfoque sobre la dedicación, elevación, levantar, presentarse al Eterno. Entonces, que calle todo el mundo delante de Yahweh porque Él se ha levantado de su santa morada. Hace un rato decíamos, esto es en el capítulo 2, verso 13, el último versículo, que calle todo el mundo delante de
de Yahweh, porque Él se ha levantado de su santa morada. Decíamos que cuando dice la expresión en la Biblia que el Señor se ha sentado, esos son versos de entronamiento, lo encontramos en los Salmos. Y entonces, eso es lo que establece que Dios está reinando, que hay paz, que hay tranquilidad, pero cuando el Señor se levanta, entonces dice que calle todo el mundo, porque algo va a pasar. El rey se está levantando y se propone hacer algo. Entonces, en Zacarías 3, nos da una visión profética de lo que es el sumo sacerdote Josué. Luego me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, mientras Hasatán estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo el ángel de Yahweh a Hasatán: Jehová te reprenda, Satanás, que Yahweh te reprenda, que Yahweh ha escogido a Jerusalén. Que Yahweh, el Dios de Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él. Luego, vuelvo y repito, verso 3. Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía de pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él quitarle estas vestiduras viles. Y a él dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado, lo está expiando, y te he hecho vestir de ropas de gala. Es decir, te he dado un nuevo ropas limpias, y usualmente se entiende son ropas blancas, ¿okay? Porque eso es lo que representa que hay limpieza. Después dijo: pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Nuevamente, aquí la implicación, de acuerdo al entendimiento antiguo, es que especialmente dentro del entendimiento israelita, del pueblo de Dios, es ropa blanca, ropa de lino. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala, y el ángel de Yahweh seguía en pie. Después el ángel de Yahweh amonestó a Josué diciéndole: así dice Yahweh de los ejércitos, si andas por mis caminos, si me sigues y si guardas mis ordenanzas, mi Torah, entonces tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y entre estos, he aquí que están acá, te daré lugar. En otras palabras, Dios nos está declarando bien claramente, y esto lo vamos a volver a revisitar en la segunda parte de esta enseñanza, de que es importante rededicarnos, es importante expresarnos en sincera voluntad, en elevarnos al Señor, lo cual implica lealtad, lo cual expresa que hemos sido elevados ante su presencia para servicio de su gloria. En el nombre de Yeshua HaMashiach, sean bendecidos. Me despido de ustedes, el pastor Gabriel Galán de Ministerio Raíces de la Fe en Metroplex, Texas. Estén pendientes de la segunda parte. Shalom.